tardes, vamos a observar brevemente cómo se genera la formación de sales aloideas y oxisales. Inicialmente, para las oxisales vamos a tomar un ácido oxácido, que, como ya sabemos, tiene fórmula general hidrógeno, no metal y oxígeno. Vamos a tomar, por ejemplo, ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. Para establecer los estados de oxidación, ya sabemos que tomamos el estado de oxidación de los elementos con un solo valor primero, en nuestro caso oxígeno -2, hidrógeno +1. Recordamos que vertical multiplicamos, 2 por 4, 8, el signo es negativo, es decir, -2 por 4, -8. Para el hidrógeno, +1 por 2 da +2. Cuando restamos tenemos que +8 menos 2 nos da -6, porque el signo negativo lo tiene el número mayor. Vamos a verificar si el inverso aditivo de -6, es decir, el inverso de menos es más, entonces sería +6, se encuentra dentro de los estados de oxidación del azufre. Cuando usted mira en la tabla va a encontrar que el azufre tiene estados de oxidación +, 2, 4 y 6. Quiere decir que tiene carga positiva y tiene el 6, de tal suerte que nos sirve. El inverso aditivo entonces lo ubicamos acá. De -6 el inverso es +6. Cuando no hay número aquí, yo sobreentiendo que el número es 1. Multiplicamos +6 por 1, +6. Verifiquemos, +2 más 6 da +8, -8, 0. Y entonces quedó balanceada por carga. Cuando yo voy a tomar entonces el ácido sulfúrico, lo voy a adicionar a una base. La única condición en este caso, porque vamos a trabajar sales neutras, es que el hidróxido que yo escoja tenga OHs en la misma cantidad que hidrógenos para el ácido. Por ejemplo, si yo tomo el FeOH2, voy a tener que el número de átomos o de grupos OH es 2 y el de hidrógenos es 2. Esta condición se debe cumplir para que la sal sea neutra, que son la clase de sales que estamos formando en este momento. Habíamos dicho que el primer compuesto es ácido sulfúrico, el segundo compuesto es un hidróxido porque tiene grupo OH, es un hidróxido ferroso. Esa nomenclatura ya ustedes la establecen a partir de el mecanismo de formación de óxidos que se encuentra en otro de los videos, y a partir de estos dos compuestos vamos a obtener la sal oxisal para nuestro caso. Y tendremos entonces que para formar la sal lo que vamos a hacer es a tomar el hidrógeno del ácido y desplazarlo. Lo vamos a sacar de su lugar de origen, que es el ácido. Y para no desbalancear la ecuación, el hierro va a pasar a tomar el puesto del hidrógeno. Siempre es de esa manera. El hidrógeno desplaza el metal y el metal pasa a ocupar el lugar del hidrógeno. Tendremos entonces que dijimos que el hierro pasaba acá, tendremos acá el Fe primero y luego la parte que no desplazamos, SO4. El residuo que se nos genera a partir de esta reacción siempre va a ser agua. Todas las sales deshidratan, entonces generan expulsión de agua. ¿Cuántas aguas se forman? Pues va a depender de la cantidad de hidrógenos y OHs que se encuentran. En nuestro caso tenemos 2 hidrógenos y 2 grupos OH. Quiere decir ello que la cantidad de aguas que se desplazan es 2 y moléculas de agua. Ahora bien, cuando se va a determinar la nomenclatura de la sal, vamos a tener en cuenta la tabla de nomenclatura convencional comparada con la de sales que ya se había trabajado también en otro aspecto o en otra parte a través de tablas. Dijimos entonces que cuando tenemos hipooso en
óxidos, ácidos oxácidos o hidróxidos, cuando yo formé la sal, esa nomenclatura va a cambiar por hipo, hito. La terminación oso va a cambiar por ito, la terminación ico cambia por ato y el prefijo per, terminación ico, va a cambiar por per, terminación ato. Esto cuando estemos hablando de sales. Ahora, ¿cómo sé yo cuál de todas voy a emplear? Va a depender de la nomenclatura que yo haya usado en el ácido. La base siempre conserva su nombre, pero el ácido es quien cambia su nomenclatura. Empezando, como ya no es un ácido oxácido y no es un hidróxido, estas palabras ya van a desaparecer. Lo que yo formo ya no es ni un ácido ni es un hidróxido, es una sal. La palabra ácido desaparece y en el sulfuro la terminación ico cambia por ato. Entonces diremos que el sulfúrico, al tener terminación ico, va a cambiar por ato. Entonces diremos que esto es un sulfato y como ya habíamos indicado, el metal no cambia su nomenclatura, entonces será ferroso. Para las sales aloideas vamos a tener en cuenta que el trabajo se realiza con ácidos hidrácidos y con hidróxidos. Para los ácidos hidrácidos vamos a recordar que solamente manejamos menor estado de oxidación. Voy a trabajar con el mismo elemento azufre. Cuando voy a formar el ácido, que en efecto es este, voy a verificar el balanceo por carga. Ya teníamos claro que el azufre tiene estado de oxidación más menos 2, más menos 4 y más menos 6. Y que el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Lo que vamos a hacer entonces es a buscar dentro de estos estados de oxidación un número, un valor que me permita llevar la sumatoria a 0 o balancear cargas de manera que me dé 0. Voy a multiplicar entonces más 1 por 2 me da más 2. El inverso aditivo de más 2 sería menos 2. Verifico si entre los estados de oxidación del elemento existe. La carga negativa existe y el número 2 también. Comprobamos, menos 2 por un átomo, menos 2. Recordemos que cuando aquí no hay número indicado, yo sobreentiendo que el número es 1. Y sumamos, más 2 menos 2, 0. Ahí ya está verificada la ley de conservación de carga. Ahora, para el elemento vamos a tomar un hidróxido que tenga 2 OH para que me quede la sal neutra. Voy a bajarla aquí para no enredar con el número de cargas. H2S. Y voy a adicionar un hidróxido que tenga 2 OH. Para mi caso voy a trabajar CaOH2. En este caso me quedarían 2 OH y 2 hidrógenos y la sal pues va a ser una sal neutra. Lo que vamos a hacer, igual que en el caso de las oxisales, es a desplazar. En ese sentido, el hidrógeno pasa a reemplazar al calcio y el calcio pasa a ocupar el lugar del hidrógeno. Siempre lleva el mismo orden, primero va el elemento metálico y luego la parte no metálica. Entonces ubico el metal, que en nuestro caso es calcio, y tomo el elemento no metálico, que en nuestro caso es azufre. Al igual que para las oxisales, el número de aguas depende de la cantidad de OH e hidrógenos presentes. En nuestro caso son 2. Quiere decir ello que el residuo son 2 moléculas de agua. La nomenclatura para las sales aloideas dependen igualmente del ácido hidrácido. Cuando vimos ácidos hidrácidos, recordamos que la terminación siempre es hídrico. Diremos entonces que este es un ácido, el elemento es azufre, proviene del latín sulfurum, por eso esa raíz, sulf, y la terminación para todos los ácidos hidrácidos, hídrico. Cuando yo voy a nombrar una sal a partir de esta terminación hídrico, esa terminación aquí en la sal cambia por uro. Al igual que en el caso de las oxisales, la palabra ácido se pierde porque el compuesto que formamos es un compuesto nuevo, entonces me va a quedar un sulfuro.
El hidróxido es un hidróxido que presenta un solo estado de oxidación y si recordamos por nomenclatura, cuando se maneja un solo valor, este será o el nombre del elemento o la terminación ico. En nuestro caso es hidróxido cálcico. Y para la sal, el elemento metálico nunca va a cambiar su nomenclatura. Entonces es un sulfuro cálcico.